Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de After Effects. Mi nombre es Ildefonso Segura y hoy os traigo un vídeo tutorial donde os mostraré cómo hice la intro que utilicé en mi vídeo donde sobrevolaba Valencia, utilizando Google Earth Studio y After Effects. Igualmente os dejaré en la descripción del vídeo un link al tutorial donde os muestro cómo vosotros podéis hacer este vuelo sobre una ciudad que Google Earth Studio tenga definida en 3D. Ya os anticipo que es súper sencillo y tendréis un resultado muy profesional que podréis utilizar en el recuerdo de vuestros viajes. En primer lugar, vamos a coger una animación que tenemos aquí de nuestras chispas, llevamos a este icono para crear una composición nueva. Le llamamos Tuto. Voy a darle al play para que comprobéis que la animación quizá vaya un poco más deprisa de lo que deseamos, con lo cual vamos a corregirlo. ¿Cómo? Simplemente primero nos situamos en la capa, nos vamos al menú Capa y precomponemos. Le decimos que la nueva composición se llame Chispas Base y movemos todos los atributos a la nueva composición. Nos situamos en el segundo 5, más o menos, hacemos doble clic en la composición, se abre, clic derecho en la capa que hay dentro y activamos el rampeo de tiempo. Vamos ahora en el segundo 5 a fijar un fotograma clave cuyo valor de origen es 5 segundos. Si hacemos doble clic en el fotograma, le vamos a decir que en lugar de 5 sea 3, con lo cual lo que le estamos haciendo es decir, desde el segundo 0 hasta el segundo 5 realmente solo van a transcurrir 3 segundos. Si nos vamos al final de la animación, vemos que tiene 59 segundos y ahora le ponemos en ese fotograma, en lugar de 59, 40. Hemos ralentizado el total de la animación. En definitiva, el rampeo de tiempo os habilita la posibilidad de ralentizar o acelerar la animación. En nuestro caso la hemos ralentizado. ¿Veis? Le damos al play y ahora nuestra animación va un pelín más despacio, que es un poco el ritmo que queremos para nuestra intro. Volvemos a nuestra composición principal, Tuto, y me voy al menú Composición, Ajustes de la composición, porque quiero acortarla. No necesito un minuto que venía de origen, sino 9 segundos. Con 9 segundos me va bien. Una vez lo tengamos, simplemente estamos en disposición de añadir el texto. ¿Cómo? Clic derecho en la composición, añadimos un nuevo texto. Nos vamos a ir al menú Capa y precomponemos la capa texto. Vamos a llamarle a la composición texto para identificarla bien. OK. Ahora entraremos dentro de esta composición para editar el texto que queremos. Doble clic en la composición y ya estamos dentro. Aquí editaremos este texto como queramos. Yo os dejo aquí las variables que he utilizado para el texto, las características que vosotros podéis utilizar o unas diferentes. Yo he puesto I love Valencia, aunque para el love he utilizado un corazón. Podéis incluir texto y o shapes o formas o imágenes. Por ejemplo, yo voy a posicionar la palabra Valencia aquí abajo porque ya habéis visto la intro como era y voy a añadir la palabra I, yo en inglés. ¿Vale? La tengo, la edito, la subo arriba. Y a continuación tendré que poner el corazón. El corazón simplemente tendréis aquí en el footage una imagen de un corazón que añadimos a la composición. Tecleando S vemos la variable tamaño, lo cambiamos el tamaño para ajustarlo a nuestro tamaño, el que deseemos. Más o menos lo voy a dejar así. Yo creo que en 34 o 35% estaría bien. Y a continuación vamos a animar este corazón. Vamos a expandir la línea del tiempo para ver los fotogramas más claros desde aquí. Y me lo llevo al segundo 0. En el segundo 0 voy a fijar un fotograma clave en el tamaño. Me voy a desplazar más o menos 11 fotogramas o 12 fotogramas y le voy a poner que el tamaño sea 40, un poquito más grande. Y ahora de nuevo otros 11 o 12 fotogramas más adelante y ahí fijo de nuevo el tamaño en 34-35%, el que teníamos antes. Selecciono todos los fotogramas, tecleo F9 o desde aquí botón derecho asistente de fotogramas, Easy, y conseguimos una curva de velocidad del movimiento como esta. Para que se repita este movimiento, Alt clic en el relojito y vamos a introducir una expresión que viene ya de After Effects. Damos a esta flechita de aquí y dentro de propiedades y seleccionáis la opción Loop Out Type. Directamente, ya está, no tenéis que hacer nada más, simplemente ahora comprobar con un play que nuestros 3 fotogramas se repiten en un ciclo, con lo cual conseguimos el efecto del corazón latiendo, que queda muy realista. Volvemos a nuestra composición principal, Tuto, y vemos que nuestro texto y corazón están ya integrados. Ahora lo que conseguiremos será que aparezca conforme nuestras chispas se vayan revelando. Con Control D vamos a duplicar la composición Chispas Base y le vamos a llamar Chispas Mate. Vamos a crear un mate que nos ayudará a crear nuestro efecto. Le llamamos a la composición Chispas Mate. Doble clic en ella y veis que dentro está la capa rampeada de tiempo. Nos traemos de nuevo la capa desde nuestro footage encima, pero esta vez sin rampear.
Quitamos el sonido y vamos a crear un mate de seguimiento. Si no veis esta columna, simplemente tendréis que darle a F4 o directamente a este botoncito de aquí para que cambie las opciones. Y aquí el mate va a ser Luma Mate. Lo que veis en negro ahora será transparente. Para comprobarlo, simplemente tendréis que iros a este iconito de aquí, le dais clic y veis que ahora el fondo, lo negro, se queda transparente. ¿Veis? Aquí aparecen las partículas y eso nos va a ayudar a crear nuestro efecto de aparición del texto como pretendíamos. Vamos a intensificar el color de las chispas. Para ello, clic derecho, nueva capa de ajuste. Esta capa de ajuste nos servirá para incluir efectos. Uno de los efectos que vamos a incluir es curvas. Vamos aquí al panel de efectos, buscamos curvas y arrastramos el efecto directamente a la capa de ajuste y ahí lo tenemos. El alfa vamos a, desde este punto medio, a llevarlo ahí, esta curva, y ahora vamos cambiando los canales. Vamos al verde, lo bajamos porque no queremos que predomine el verde. Vamos al azul y también lo bajamos bastante porque queremos destacar el rojo, ese rojo fuego. Y efectivamente y finalmente el rojo lo subimos. Queremos potenciar las chispas, el color de las chispas, de tal suerte que ahora ya tenemos más alfa para que nuestro texto se revele antes. Vamos a la composición tuto y ahora haremos valer el mate que hemos creado. Simplemente nos vamos a los objetos del proyecto y aquí tendremos el chispas mate que llevamos debajo del texto. Ahora simplemente le cambiamos el modo de seguimiento a alfa. Ahora ya tenemos el texto ahí que aparece cuando aparecen las chispas. ¿No lo veis? Vamos a aislar la capa y ¿veis? Ahí está el texto, pero solo aparece cuando las chispas llegan hasta él. Se ve cuanto apenas, pero añadiremos algunos efectos para que se vea mucho más. Por ejemplo, botón derecho y nos vamos a añadir un estilo de capa que es la sombra paralela. Vamos a determinar que la sombra sea de color más o menos un color amarillo. Seleccionamos desde aquí el color, por ejemplo este, y ya se ve. Vamos a decirle que la distancia sea un poquito mayor, no sé, en torno a 20, por ejemplo, consiguiendo pronunciar mucho más el texto y mejorar su visualización. A continuación voy a ocultar todo esto, me voy a situar en la capa o en la composición texto, esta de aquí arriba, y vamos a añadirle efectos. Nos vamos a ir a la paleta de efectos, por ejemplo, y vamos a añadirle uno que es desplazamiento de turbulencia. Una vez encontrado lo desplazamos o bien a la paleta de efectos o bien a la propia composición, a la propia capa. Vamos a visualizar mucho mejor cómo actúa viendo la capa, ahí le ponemos el ojito y este es el antes y el después. Vamos a cambiar los valores, la cantidad vamos a ponerle en lugar de 50, vamos a ponerle 45 y el tamaño le vamos a poner 10. Y además en la evolución vamos a darle una evolución dinámica, alt, clic en el relojito y aquí se abre esta línea de expresiones que ponemos time asterisco 150. Con esto lo que vamos a hacer es automáticamente cuando le demos al play vamos a crear una turbulencia en el texto de la dimensión que le hemos especificado. Como veis en la evolución, el perfil del texto va variando, simulando la incandescencia que provoca el fuego en el texto. Si queréis aplicar otro tipo de turbulencia, pues podéis. Yo me he quedado con la primera. Aquí tenéis muchas más y os lo dejo a vuestra elección. Voy a quitar el ojito a esta capa para mantener lo que era el mate alfa. De tal forma que aparece ahora el texto con su sombra paralela y su turbulencia. Aún así quiero ver más el texto, pues nada, duplico la capa, esta de aquí con control D, y visualizamos esta capa. Voy a aplicarle, aparte de la turbulencia, que ya la tiene, otro efecto. Voy a aplicarle un resplandor. Aquí en inglés se llama glow. Y llevaré el efecto, una vez encontrado, aquí en estilizar, a la propia composición o a la paleta de efectos. Aquí en el resplandor, en el umbral, voy a ponerle 14%. En el radio del resplandor voy a ponerle 50. Y en la intensidad del resplandor voy a ponerle 1,1. Esto es lo que tengo, esto es el antes y el después. Vamos a duplicar este efecto, me sitúo en el propio efecto y con control D se crea un segundo efecto, Glow 2. Ahora en el umbral voy a ponerle 7, en el radio voy a ponerle 160 y en la intensidad le voy a poner 0,1, creando ese efecto que veis. Este es el antes y el después. Os preguntaréis, ¿y esto para qué? No os preocupéis, vais a la capa y la ponéis en modo de fusión luz suave. ¿Y veis? Ahí está el texto. Este es el antes y el después. Estamos intentando que el texto se visualice de una forma mucho más fácil cuando aparezcan las partículas. Para pronunciar el texto, botón derecho a la capa y vamos a añadir estilos de capa. Voy a añadir otra sombra paralela, voy a añadirle un resplandor interior, un resplandor exterior
y un borde, un trazo. Yo me he tomado mi tiempo y he añadido los estilos de capa. Vamos a verlos uno a uno. Primero está la sombra paralela, la visualizo, extiendo y, por ejemplo, el modo de fusión es multiplicar, el color negro, opacidad 91%, ángulo 120, distancia 25 y tamaño 5. Cierro aquí y veo el resplandor exterior. El modo de fusión es sobre spoiler color a un 75%, un color, que es este de aquí, amarillo claro. Tendréis el tamaño en 0% y el rango en 100%. Una vez lo tengáis, cerráis y acordaros visualizar el estilo con este ojo. Vamos al resplandor interior. Desplegamos y tenemos el modo de fusión luz intensa al 75% con un color naranja, por ejemplo este de aquí. Y el resto de variables, pues nada, hacéis un pause y los copiáis. Tenéis estas de aquí, el tamaño, acordaros, un 8 y el rango un 35%. Cerráis y la última variable es el trazo. Visualizáis y vamos a darle un trazo con modo de fusión multiplicar, color negro, el tamaño 1 y la opacidad en torno al 18%. La posición interior. Fijaros, si quitamos los estilos de capa tendríamos este texto. Si se los ponemos, este. Como veis, le hemos ganado relevancia al texto en la composición. En este punto vamos a ver qué tenemos. Le damos al play y fijaros, las chispas van subiendo hacia la derecha y va apareciendo el texto. Texto que ya es reconocible, ¿verdad? Con todos los efectos que le hemos incorporado ya se puede perfilar el mismo. Aún así vamos a añadir más efectos. Me sitúo en la capa texto y con control D la duplico. Le voy a borrar los dos efectos de resplandor que les puse dejando el turbulence. Voy a visualizar solo esta capa y a continuación voy a añadir efectos, en este orden. En primer lugar busco un efecto que se llame buscar o encontrar ejes. Lo pongo encima del efecto turbulencia. Lo voy a invertir y ahí tenéis el perfil del texto. Como lo quiero en rojo voy a buscar un efecto que se llama teñir, en inglés tint, lo pongo encima y le digo que el color blanco quiero que sea rojo. Este rojo, por ejemplo, ahí. Y por último voy a añadir un efecto que se llama Matte Choker. Este último efecto nos ayudará a suavizar el tipo de enfoque que le hemos dado con todos los efectos al texto. Una vez lo tenemos, lo llevamos arriba del todo y cambiamos las variables. Cambiamos estas tres variables. Aquí le ponemos 21, aquí le ponemos 70 y aquí le ponemos 33%. Cambiamos el modo de fusión de la capa que teníamos originalmente de luz suave, lo ponemos en normal. Ahora quitamos el solo de la capa, este es el antes y el después, y a continuación vamos a añadir el efecto mate, vamos al footage que teníamos y las chispas mate, lo ponemos arriba de la última capa, le quitamos el sonido y el mate de seguimiento va a ser luma invertido, de tal forma que ahora el efecto aparecerá conforme aparezcan las partículas. El modo de fusión de la capa texto lo vamos a cambiar a sobreexponer color. Y ya tenemos nuestro efecto conseguido. Si nos situamos en esta parte donde el texto no ha aparecido del todo, tendremos este efecto. Este es el antes y el después. Es una sutil diferencia, pero que le da un poquito más de realismo a la incandescencia del texto conforme va apareciendo. Fijaros, este es el antes y el después. A continuación añadiremos otros elementos que darán más realismo a la animación. Por ejemplo, el humo. Añadimos arriba del todo, como no ocupa todo el canvas, botón derecho, transformar y ajustar a la composición. El modo de fusión de esta capa la vamos a poner a añadir para que se vea el fondo invisible. Aquí parece que no ha cambiado nada, pero fijaros, vamos a movernos en la línea de tiempo y veréis que el humo tiene el fondo, lo negro es transparente, pero hay mucho más humo que el que debería haber en este punto de la animación, con lo cual nos vamos para atrás. Por ejemplo, en primer lugar vamos a bajarle la transparencia. Presionamos la letra T para sacar la transparencia, fijamos un fotograma clave dándole al relojito y le ponemos el valor 50. Si nos desplazamos un poquito más adelante, en el segundo 2, voy a ponerle el fotograma clave 50 también y ya nos vamos al segundo, por ejemplo, 4 y a partir de ahí la transparencia va a ser baja. Vamos a ponerle un 10 o un 15% y al comienzo de la animación vamos a ponerle que sea un 20 o 20 y algo por ciento. De tal forma que ya el humo es mucho más realista, pero hay más del que debería haber en ese punto de la animación. Con lo cual vamos a crear una dinámica en el humo para que aparezca conforme aparezcan las chispas. Cogemos la herramienta pluma y creamos sencillamente una máscara por donde pensamos que el humo debe aparecer en ese momento de la animación. Cuando veamos las variables de la máscara, aquí, vamos a decirle que tenga un feather, una transición, y que se retraiga un poquito, por ejemplo. Y vamos a fijar un fotograma clave
por ejemplo, ahí. Fijamos fotograma clave. Lo traemos al comienzo y en ese punto, pues no sé, vamos a movernos y ahora todos los puntos los trasladamos hasta aquella zona en que nos interese. Por ejemplo, para que el humo se vea mucho más realista, para que la aparición de ese humo coincida con la aparición de las llamas. Vamos cambiando las variables un poco a nuestro gusto. Ahí, por ejemplo, y creamos, en definitiva, una animación de la máscara. En este punto, por ejemplo, la línea de tiempo, vamos haciéndolo moviendo la máscara para crear una evolución que quedaría, en nuestro caso, habiéndome tomado el tiempo, así, como veis. Yo creo que así queda mucho más realista la aparición de ese humo conforme la aparición de las llamas. Vemos el play y ahora ya quedaría así. Mucho más realista y creo que mejor. Vamos a continuar añadiendo llamas. Tengo aquí una animación cuya dinámica es esta. Veis que hay muchas llamas, pero solo quiero una. Vamos a arreglarlo. Voy a añadir mi animación a una composición nueva y aquí a esta composición le voy a llamar llamas 1, por ejemplo. Con la herramienta pluma voy a seleccionar la llama que a mí me interesa. Pues por ejemplo en ese punto de la animación, con la herramienta pluma voy a crear una máscara de tal forma que solo visualizo una llama. Como veis la máscara es irregular y le voy dando forma incluso de llama. Ahí cierro y ahora con MM veo todas las variables de la máscara y voy cambiándolas, como por ejemplo aquí en lo que sería el feather, en la transición y la retracción de la máscara. Por ejemplo, eso. Ahí. Esta evolución de la llama, pues me podría servir. En el panel de objetos duplico con control D la llama 1 y tengo una composición diferente. Haciendo doble clic la abro y como veo que tengo la máscara anterior, simplemente doble clic en ella, la traslado a otro punto, la hago más pequeña, la roto o rehago la máscara totalmente punto a punto. Lo que intento es, en esta composición llamas 2, es cambiar la forma de la llama, porque voy a utilizar una llama diferente a la primera en nuestra composición cuando aparece el texto. Voy a crear una llama 3 y así los tengo todas. Me he tomado mi tiempo para crear 3 composiciones, 3 de llamas. Esta sería la dinámica de la primera. Con MM podréis ver lo que sería la máscara, podéis copiar las variables si os valen o poner las vuestras. Esta sería la llama 2 con esta dinámica y esta sería la llama 3 con esta dinámica y esta forma. A continuación vamos a integrar las llamas en nuestra composición tuto. Me voy a situar en la capa que tiene el número 5, esta de aquí, texto, y me traigo mi llama 1, por ejemplo, ahí. Voy a ponerla en modo de fusión, por ejemplo, pantalla. Ahí tendremos nuestra llama, para verla quitamos el sonido y ponemos el solo y redimensionamos porque es demasiado grande. Letra S, hacemos más pequeña, ahí, esa es una reducción proporcional pero podría ser no proporcional. Voy a posicionarla en la V, es la letra en la que me interesa que esté esa llama. Veo que se me queda muy ancha, pues nada, estrecho la llama hasta que me guste. Y el siguiente punto será averiguar dónde aparece la V para que también coincida la aparición de la llama con la aparición de la V, si no parecerá un fake. Si me posiciono aquí, voy un poquito antes y veo que la V puede aparecer más o menos por ahí. Por ahí estaría bien. Cojo la composición llama y la traigo hacia la derecha para hacer coincidir su aparición con la aparición de la V. Comprobamos y parece que está bien. A partir de aquí, conociendo la técnica, ya podréis añadir más llamas, o bien una nueva, o con control D duplicar esta composición. Botón derecho, vamos a transformar y vamos a voltear horizontalmente, porque así haremos que esta llama no se parezca a la primera. Podéis añadir una nueva o esta duplicada. Y la posicionamos, por ejemplo, no sé, aquí en la L. Vamos a añadirla, en la E. Vamos a ponerla aquí. Ahí podría estar bien. Y ahora tendremos que buscar el punto en que aparece la E. Más o menos yo creo que la E puede aparecer ahí, pues moveremos la composición de la llama hasta que aparezca, de tal forma que ambas dos, llama y letra, aparecen a la vez. Aquí ya tenéis un trabajo, porque tenéis tantas letras y sitios como llamas podéis crear. Ánimo, y yo me voy a tomar mi tiempo para posicionar unas cuantas. Hasta ahora. Yo ya me tomé mi tiempo y como veis he añadido un montón de llamas. La 1, la 2 y la 3 duplicadas y cambiadas de tamaño, de posición, de rotación, etcétera, etcétera. He creado una dinámica, eso sí, poniendo la aparición de cada llama a la vez que la aparición del elemento donde va asociada. Esta es la animación que yo he conseguido. Como veis, aparecen los textos y el corazón y las llamas correspondientes en el momento en que toca. Os queda trabajo y quiero verlo en mis redes sociales.
Espero que este tutorial haya sido funcional, os haya enseñado algo y que os haya animado a hacer intros de este tipo o incluso otras que podéis crear en mi canal. Dejadme vuestro comentario, vuestro like y compartir el vídeo para que otros amigos lo conozcan. Así me ayudáis mucho. Gracias.